Pues bien, como les hemos informado oportunamente, el pasado 1 de diciembre el presidente Enrique Peña Nieto inició su gestión al frente del Ejecutivo de nuestro país, precisamente para tener idea del entorno, en este caso político, con el que inicia el nuevo presidente. Esta noche nos acompaña el doctor Paulino Arellanes, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor, como siempre, un placer, bienvenido. Al contrario, muchas gracias y felicidades, ¿verdad? Espero ser oportuno por sus 5 años que salen al aire y pues desde luego un aplauso por todo lo que han hecho. Muchísimas gracias, doctor, le agradezco mucho. Y de esos 5 años usted ha sido partícipe, usted ha sido parte importante de la CEMEX. Hombre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por colaborar con nosotros. No, al contrario. Pues, ¿qué le parece, doctor, el entorno político en el que toma Enrique Peña Nieto las riendas de México? Así es, en efecto. Este país se rige por sexenios y obviamente cada sexenio hay una serie de saldos. Y en esta ocasión Calderón deja una serie de saldos. No quiero de alguna manera ni sepultar el optimismo, ni tampoco expresar falsas esperanzas, ni tampoco fincar mi análisis en, a lo mejor también falsos pesimismos, pero las cifras empíricas delatan una serie de situaciones que se convierten en saldos de un sexenio y de un gobierno que ha sido el de mayor número de fracasos. Y voy a decir por qué. La política interna y la política exterior son dos ámbitos del Estado mexicano o de cualquier Estado. Claro. En este caso, la política interna, si bien es cierto que no es lo mismo que política exterior, pero tampoco está alejada una de otra. Y en política interna tiene que ver con la gobernanza, la gobernabilidad de un gobierno que en el caso mexicano, dado un sistema presidencialista, tiene dos funciones: ser jefe de Estado en política exterior, política internacional, y ser jefe de gobierno en política interna. Pues bien, refiriéndome a jefe de gobierno, ¿hasta qué punto asumió su papel de jefe de gobierno el Ejecutivo Nacional llamado, ¿verdad?, Felipe Calderón Hinojosa? Y entonces cuando vemos los saldos, quiere decir que sí fueron fracasos. Por ejemplo, en empleo, resulta que Fox Quesada dejó 48 millones de pobres en este país. Y ahora Calderón deja 56.7 millones de pobres, o sea, saldo negativo. En cuanto a empleo de jóvenes, deja un saldo de 25.7 millones de jóvenes desempleados y la mayoría con preparación, ¿correcto? Muchos de los municipios, de los casi 3.000 municipios de nuestro país, hoy sufren de hambre y de inseguridad alimentaria, porque la canasta, ¿verdad?, de alimentos ha aumentado de precio debido a que se dio una liberalización de precios en el sexenio y una contención de salarios, y por lo tanto esto ha repercutido en la canasta básica de alimentos de la mayoría de la población mexicana, sobre todo la clase trabajadora que vive con 1 o 2 salarios mínimos. Los salarios no alcanzaron, los salarios se quedaron estancados con un valor de los salarios que teníamos alrededor de 1982-83 del siglo pasado. Otro saldo. Por eso en las voces oficiales y en los informes del gobierno se dicen muchas cosas positivas, pero yo creo que como académicos y analistas e investigadores nosotros tenemos que decir las cosas tal como son, ¿correcto? Y en ese sentido deja un tema que seguramente con un colega nuestro van a tratar, el problema de la inseguridad, que hay una incomprensión y una confusión entre seguridad nacional y seguridad pública. Si bien es cierto que hay algunos elementos de seguridad pública que se pudieron o se pueden convertir en seguridad nacional, claro, no necesariamente, ¿correcto? Sin embargo, los convirtieron en seguridad nacional para el gasto, ¿verdad?, justificar un gasto de supuesta guerra, que implica gasto militar, claro, gasto de pertrechos, gasto de muchas cosas. Ahora, Enrique Peña Nieto, como usted dice, toma un país en esas condiciones. En muchos rubros, como usted dice, en condiciones negativas, así ¿verdad? En números en rojo, totalmente. Ahora bien, en cuestión política, de aquí en adelante, ¿cómo cree usted que debe comportarse el gobierno para poder lograr las mejoras que necesita, o por lo menos corregir el rumbo para sacar a México adelante? Así es. Indudablemente que siempre se habla en política de acuerdos, de consensos.
se pueden crear consensos al interior del Poder Legislativo siempre y cuando hay una buena relación entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo cual significa, y apelamos a lo que nunca se dio en el calderonismo hacia atrás, porque no solamente es problema del calderonismo, la reforma del Estado, la reforma política y la verdadera reforma electoral. Es decir, en la reforma política, ¿sí?, una verdadera relación y equilibrio de poderes donde el Ejecutivo no incida en el Legislativo. Si bien es cierto, en el Legislativo se manejan mayorías, ¿verdad?, se manejan coaliciones partidarias y partidistas, que eso se da en cualquier parte del mundo, porque encontramos un Congreso dividido, con altas y bajas. Entonces se tiene que crear consensos al interior del Legislativo. En todas partes, y consensos al interior, fuera del Legislativo, con todos los grupos sociales, movimientos sociales, sociedad civil, barrios, no solamente partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, iglesias, etcétera, todos los actores nacionales. Porque se le vienen una serie de conflictos sociales muy fuertes, que ese es el resultado de todos los saldos que mencionamos anteriormente. Y ante estos conflictos sociales que se le avecinan, no puede apelar, no puede convocar a la fuerza del Estado. Claro. Tiene que apelar al diálogo y la solución inmediata y también mediata. Porque lamentablemente el pragmatismo panista que nos rigió 10 años, ¿verdad?, o 12 años, perdón, y el pragmatismo que venía desde Salinas de Gortari pasando por Zedillo y demás, llevaron a la consecuencia de ver nada más lo inmediato, más no lo de largo plazo. Claro. Y es lo que yo inicié ahorita la plática con usted, en el sentido de que sexenios, se inaugura cada gobierno, no hay una continuidad seria. Exacto, inicia un sexenio, o acaba un sexenio, y se acabó todo, inicia uno y empezamos de cero. Exactamente, y ahí se pierden recursos humanos, recursos administrativos, recursos financieros de todo tipo, etcétera, etcétera, en lo que se da la curva del aprendizaje de la mayoría de los funcionarios de alto nos fueron voltaje. 2 años. Así es, en fácil. Para decirlo fácil. Sí. Zedillo tuvo 23 cambios administrativos a alto nivel, Calderón tuvo 24 a alto nivel, me estoy refiriendo a que secretario de Estado. Pues, doctor, le agradecemos mucho haber estado esta noche con nosotros, nos da un panorama verdaderamente muy claro de cuál es la realidad de México y a partir de dónde tiene que empezar este nuevo gobierno de Peña Nieto. Nada fácil la tarea, sin embargo, bueno, pues esperamos que se logren los consensos necesarios, no por el bien de los partidos, por el bien de los mexicanos, porque urge. Así es. Estamos urgidos de eso. Estamos urgidos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Un placer, como siempre. Bien, vámonos rapidito al corte. Seguimos en Enlace México. No se vayan. La vamos a revisar.